Durante años, El Gato ha sido recordada como una de las peores películas infantiles jamás hechas. Una adaptación live action del Dr. Seuss que salió mal desde su planeación. Fue destrozada por la crítica y terminó siendo tan incómoda que prácticamente frenó nuevas películas de este tipo durante años. La pregunta es, ¿cómo se hizo una película así? ¿Cómo terminó afectando la carrera de su protagonista? ¿Y por qué, a pesar de haber fracasado en casi todo, en Latinoamérica se volvió parte de la infancia de muchas personas y hoy vive como una fábrica infinita de memes y clips extraños? Para entender cómo se llegó a este desastre, hay que ir un poco antes del 2003, pero sin darles tantas vueltas. El Gato de Cat in the Hat era uno de los libros infantiles más famosos de todos los tiempos, un personaje icónico del Dr. Seuss que durante décadas estuvo prácticamente blindado contra Hollywood, y no era casualidad. El propio Dr. Seuss había tenido una muy mala experiencia con el cine, una película que salió mal y que lo convenció de que sus historias no debían adaptarse en formato live action. Por años rechazó cualquier intento serio. Eso empezó a cambiar tras su muerte, cuando el control de su obra quedó en manos de su esposa, Andrew Giselle. En los 90 se creó Dr. Seuss Enterprises y el enfoque fue distinto, más licencias, más acuerdos y más apertura a proyectos grandes. El punto de quiebre llegó en el año 2000, cuando Universal estrenó Cómo el Grinch se robó la Navidad, o El Grinch, con Jim Carrey. La crítica estuvo dividida, pero en taquilla fue un éxito enorme, y con ese resultado el mensaje para el estudio fue claro: había más oro que explorar. El siguiente paso lógico era El Gato en el Sombrero, The Cat in the Hat. El problema seguía siendo el mismo de siempre: el libro era demasiado corto y simple como para sostener una película de hora y media, así que desde el inicio el proyecto estaba condenado a inventar situaciones, humor y conflictos que no existían en la historia original. Aún así, Universal siguió adelante. El papel principal primero fue ofrecido a Tim Allen, pero tras su salida, el proyecto terminó en manos de la persona que marcaría la película para siempre, Mike Myers. Y es justo ahí donde comienza el verdadero problema. Myers no llegó porque pensara que este proyecto tenía mucho futuro, llegó por obligación, pues antes de El Gato se había negociado una millonaria actuación en una película, cinta que no llegó, y todo esto terminó en demandas. Para poder zafarse de todo este asunto, el estudio terminó por darle el papel de El Gato, aprovechando su popularidad enorme en ese entonces. Así aseguraban un éxito rotundo, o al menos eso pensaban. Sin embargo, esta obligación de Myers en la película hizo que, según varios, tuviera una actitud horrible en el set. Desde el momento en que Mike Myers quedó ligado al proyecto, el tono de El Gato empezó a cambiar. En papel, la elección tenía lógica. Myers venía de dominar la comedia en los 90s con personajes exagerados, disfraces, maquillaje pensado y un estilo muy físico. Además que una de las peticiones del actor fue tocar el guión para agregar su humor, uno más estilo de Austin Powers. El problema es que ese mismo estilo que funcionaba en sus películas no encajaba tan fácil en una película basada en un libro infantil tan simple y tan corto. Mike Myers no era Jim Carrey. La intención original era hacer una comedia familiar con algunos chistes que también pudieran divertir a los adultos, algo parecido a lo que se había intentado con El Grinch. Pero una vez que la producción avanzó, el humor empezó a inclinarse cada vez más hacia el lado oscuro. Dobles sentidos, insinuaciones incómodas, chistes que muchos padres no esperaban escuchar en una película para niños, y momentos que parecían más pensados para provocar que para encajar con el espíritu del libro. Ese fue uno de los puntos más criticados desde el estreno. Mucha gente sentía que El Gato no sabía para quién estaba hecha. Para los niños, varios chistes no tenían sentido. Para los adultos, el humor se sentía forzado, exagerado o simplemente fuera de lugar. La película no encontraba un equilibrio, y eso la volvía incómoda de ver, sobre todo en familia. A esto se sumó el caos durante el rodaje. El traje y el maquillaje de Myers requerían horas de preparación, lo que provocaba retrasos constantes. Su actitud en el set de la película no ayudaba. Como gran parte del elenco eran niños, los tiempos eran todavía más estrictos. Cada día perdido complicaba la producción, y aunque no todo lo que se ha contado sobre el set está confirmado, durante años se habló de tensiones creativas, de improvisaciones excesivas y de un control cada vez mayor del humor por parte del protagonista, uno que para muchos ya no era de esta generación. Visualmente, la película tampoco ayudaba. Los sets eran enormes, completamente artificiales, con colores saturados y formas torcidas que buscaban imitar el estilo del Dr. Seuss, pero que para muchos terminaron siendo excesivos. En lugar de sentirse mágico, el mundo se sentía falso, como un escenario de caricatura llevado al extremo. Los colores, el vestuario, los movimientos, los chistes. Con El Grinch pasaba algo similar, aunque tenía su límite y la Navidad disfrazaba estas exageraciones. Cuando El Gato llegó a los cines en 2003, el golpe fue inmediato. Las críticas fueron durísimas. Se habló de una adaptación irrespetuosa, de humor inapropiado y de una película que no entendía
ni el material original. Prácticamente la destruyeron, aunque no fue un fracaso absoluto en taquilla, sí quedó muy por debajo de lo que Universal esperaba después del éxito del Grinch. Números que no iban acorde a uno de los personajes más populares con los niños, pero el impacto más fuerte no fue económico, fue a nivel creativo. Andrew Gisel, quien tenía el control de la obra de Dr. Seuss, quedó profundamente decepcionada con el resultado. Lo sintió como un insulto al legado de su esposo, tanto que tomó una decisión tajante: no volver a permitir adaptaciones live action de los libros del Dr. Seuss, y esa decisión se respetó durante años. Todo lo que vino después fue animado. El Gato no solo falló como película, sino que cerró una puerta completa en Hollywood. Por eso desde entonces no se ha realizado una versión live action del autor y todo ha sido animado. Para muchos, un cambio necesario. Para Mike Myers, el golpe también se sintió. No fue el final inmediato de su carrera, porque seguía siendo la voz de Shrek, pero sí marcó un antes y un después. Su presencia como protagonista en comedias live action se volvió cada vez más escasa, y cuando intentó regresar con fuerza años después, el público ya no respondió igual. Para muchos, El Gato fue el inicio de ese desgaste. Lo siguiente fue El Gurú del Amor, otro enorme fracaso en su carrera. De ser el actor más buscado a finales de los 2000, pasaba prácticamente de moda, y aún con todo eso, la historia tiene una segunda vida, porque mientras en Estados Unidos El Gato quedó marcada como un error, en Latinoamérica pasó algo muy distinto. Gracias al doblaje latino, la película se salvó de muchos aspectos. ¡Ay, la tanga! Sí, sigue teniendo chistes y momentos raros, pero que extrañamente divierten. En Latinoamérica no nos molestamos porque El Gato esté en un antro con Paris Hilton, que tenga una petición para salvar al Cicero flatulento escupe ácido del Parlamento de Taiwán, de algo mágico que hace maravillas, o del show de cocina. La película se repitió durante años en televisión. Mucha gente la vio de niño sin saber nada de la polémica, y con el tiempo su rareza, su humor incómodo y sus escenas exageradas la transformaron en otra cosa. Material perfecto para memes, nostalgia pura y una película que refleja enormemente el humor de ese entonces. Miles de personas aman la película gracias al doblaje, y lo curiosa que es, aquí la cultura del Dr. Seuss no fue algo que se sintiera porque no había. Para muchos, el Grinch del 2000 fue la primera vez que conocieron al personaje. Lo mismo pasó con El Gato. Nadie se puso a pensar si no iban de acuerdo al libro. Muchos iban porque se parecía al Grinch. Sí, como película no es la mejor, es una realidad, pero no sé cómo explicar la magia que tiene en español. ¡Hijo de todo! Lo que la hacía mala como adaptación terminó siendo lo que la mantuvo viva en internet. No se reivindicó como buena película, pero sí como un fenómeno cultural raro, de esos que no desaparecen. Hoy, más de 20 años después, El Gato sigue siendo recordada, no por su calidad, sino por el impacto que tuvo, por lo mal que salió todo, y por cómo, a pesar de eso, encontró la forma de quedarse en la memoria colectiva. Aún y cuando parece llegar una nueva película animada de este personaje, nadie olvida ese extraño gato gigante que a más de uno le daba miedo, y no lo niego, me sé muchas de sus canciones. Vámonos de vacaciones, ¿qué les parece Xochimilco? Déjame en los comentarios si tú la viste de niño, si te daba risa, si te incomodaba, o si hoy la recuerdas solo por los memes. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.